Diego me propone en un momento en su revista Lafarium, que es una revista que realmente recomiendo su lectura porque tiene una mirada del arte y de algunos otros temas de una forma muy particular. Y además es de descarga gratuita, así que realmente busquen Lafarium en internet, la van a encontrar. Y tienen ahí un montón de revistas para ver y realmente para deleitarse realmente con una revista que ya tiene casi 30 años, 28 años tiene. Y surge justamente por esto, porque nos conocimos con Diego, hicimos una gran amistad y un día me ofrece hacer algunas notas sobre cosas paranormales o sobre cosas extrañas del mundo, a lo cual acepto enseguida, pues es una de las cosas que a mí más me gusta. Y de ahí empezamos a hacer unas cuantas notas hasta que en un momento se me ocurre, digo, ¿y por qué no las compilamos en un libro? Y así es como aparece el primero de los libros, que es El mundo sobrenatural de Harlock. Entonces donde tomamos todas esas notas y escribimos o publicamos en realidad el primer libro, que fue El mundo sobrenatural de Harlock. Y a partir de ahí comenzó esto que fue una aventura que ya lleva 11 años, ni más ni menos. Y creo que es la única colección de que yo tenga conocimiento, por lo menos de habla hispana, no sé en el resto del mundo, que tenga todos los años, o sea, es una colección seriada donde todos los años, durante la última década y un año que vamos a sacar ahora el próximo, hemos sacado un libro sobre algún tema paranormal. El segundo fue el libro de los fantasmas, que retoma algunos de los casos más interesantes, como las caras de Belmes, los hombres sombra, algunas cosas que suceden en el cementerio de la Chacarita, en algunos otros lugares, con una clasificación de fantasma ilustrado por Jorge Lucas, además, con un cómic que nos regaló además Quique Alcatena, otro de los grandes dibujantes argentinos. Y después sacamos el libro de las bestias, que en este caso presenta dibujos de Quique Alcatena. Una maravilla realmente. Y un cómic de Jorge Lucas. Acá fue al revés la inversión, digamos, de los dibujantes. Por eso son libros que son muy amenos de leer, porque más allá de la temática tratada, por ahí te encontrás o con un cuento o con una historieta o con algún otro tipo de cosa que hace a veces más ameno las lecturas. Es un librito muy 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 ameno de leer, con dos temas que siempre son interesantes, ¿no? Como los vampiros. Obviamente está la Condesa Sangrienta, Elizabeth Bartoli, está Vlad Tepes, los casos emblemáticos están todos. El cuarto libro fue un libro sobre supersticiones, interesante. Con este caso los dibujos fue de Facundo Percio, y realmente otro gran artista argentino, donde tuvimos dos cosas en este libro. Como el mundo sobrenatural ya estaba totalmente agotado, en este libro hay dos libros, digamos. Está la reimpresión del mundo sobrenatural y además el libro de las supersticiones, ¿no? Y después yo tenía como una deuda pendiente. Para mí el tema del espiritismo era algo que me atravesaba, que yo necesitaba expiar de alguna manera esta deuda. Y entonces me decidí a escribir la historia del espiritismo, y ahí es donde sacamos Lo Intangible, ¿no? Que es un libro, como verán, bastante interesante, bastante voluminoso, digamos, pero bueno, así de voluminoso, así de ameno es de leerlo. No ofrece ningún tipo de traba. Es como un libro introductorio bastante interesante a los fines de aprender quién es quién y qué pasó, digamos, desde el inicio hasta nuestros días. Lo siguió después Ángeles y Demonios, otra etapa que es una belleza, que la hizo Sebastián Cabrol, otro dibujante
importantísimo, que es un tratado completo, podríamos decir, porque tiene tres cosas, digamos. Habla obviamente, de los demonios, de la concepción del demonio, de dónde aparece, etc. Está dividido en tres partes: el libro de las sombras, el libro de las penumbras y el libro de la luz. ¿Y por qué de las penumbras? Porque en el medio existieron todos unos personajes que están relacionados con el diluvio, se llamaron los Nefilim, que eran supuestamente ángeles que habían mandado a custodiar a la tierra, que terminan enamorándose de las humanas, terminan teniendo hijos. Estos hijos resultan ser gigantes que terminan devorándose a los propios humanos. Entonces Dios, ante ver esta aberración, decide enviar el diluvio. Es interesante porque se supone que estos Nefilim fueron los que les enseñaron el uso del hierro, el uso de la palabra, el uso de la escritura y la ciencia y las artes, digamos, básicas de aquel momento a los humanos, que era un conocimiento prohibido. Y finalmente el libro de la luz, que es un libro sobre ángeles y todo lo que se conoce y las distintas clasificaciones, etcétera, etcétera. Es un libro también muy ameno, muy interesante de leer, con 2 diccionarios incluidos: un diccionario de demonios, que es una traducción del diccionario de Deplancy, que fue tal vez Deplancy un personaje muy interesante. Empezó siendo agnóstico, termina siendo un gran cristiano, y escribe uno de los diccionarios, que es el Diccionario Infernal, que se republica muchas veces. Tal vez la edición de 1868 sea la más interesante por los dibujos que presenta, que son realmente una obra de arte. Y después un diccionario de ángeles que los nombra a todos, y con el agregado después de 2 clasificaciones y de Metatron también, que está mencionado, que no está mencionado en ningún otro diccionario. Metatron se cree que era Enoch, el patriarca que ascendió vivo, o sea que Dios se lo lleva vivo al cielo y lo convierte como en el ángel más poderoso, digamos. Y después siguió el libro de los gigantes, un tema que voy a ser honesto y voy a contar esta historia. Yo no sabía muy bien de qué escribir este libro, y me encuentro en el camino con un librito que tenía 2 partes. Uno hablaba de generalidades del mundo y el otro hablaba de los gigantes. Cuando me pongo a leer el de los gigantes, dije: este es el tema que tengo que tratar. Y es realmente un tratado de gigantes y de la posibilidad de que estos hombres, porque no podríamos decir homínidos, porque sabemos que existió digamos, homínidos gigantescos, sino que eran hombres gigantes, y toda la visión, desde el esoterismo hasta la visión anatómica. Pero esto, por eso hay muchas cosas interesantes para investigar y para ver realmente, y para preguntarnos. Son libros que son disparadores de temas y que nos hacen reflexionar a veces de la posibilidad de la existencia de cosas que creemos que no existen, ¿no? Bueno, el dibujo de la tapa es de Hawk, que es una belleza, la verdad, es una hermosura. Otra deuda pendiente que le siguió a este es la historia del Santo Grial, ¿no? Y que creo que es un poco... El Santo Grial es algo que nos atraviesa a todos, es algo que nos genera curiosidad, que nos genera la necesidad de saber qué es, pero que en realidad lo que nos marca es la búsqueda de uno mismo, ¿no? Pero acá van a encontrar desde los mitos artúricos, que es de donde aparecen las primeras menciones al Grial, porque hasta el siglo XII no había menciones al Grial, aquellas cosas donde se pudo referenciar, digamos, el mito como para poder generar esta historia
y relacionada con el cristianismo, hasta la búsqueda de la sangre real. O sea que es un libro pequeño pero que tiene mucha información y un viaje interesante, ¿no? Porque como uno dice, siempre el cáliz, lo importante es el viaje y no encontrar finalmente lo que estamos buscando, ¿no? O sea, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos mueve, qué es lo que queremos. Después, cuando seguimos pensando qué sacar, se nos ocurrió republicar el libro de los fantasmas, ya que estaba agotado, había gente que lo seguía pidiendo. Entonces a mí se me ocurre hacer algo. Digo, bueno, si vamos a republicar, el tema fantasma es un tema inabarcable. La cantidad de... Si ustedes ven acá, parte de la biblioteca, todo esto más todo... O sea, hay libros de fantasmas y de teoría de fantasmas por todos lados. O sea, es un tema que realmente es inagotable. Entonces decidí agregarle varios capítulos más. Fíjense, simplemente el original con el que sacamos luego, ¿no? Donde agregamos un montón de cosas más allá del libro original, y para respetar esa edición, la original, le volvimos a pedir a Jorge que hiciera una tapa para este caso, y bueno, y acá nos honró otra vez con su trabajo. Así que es un libro donde también se recorren muchos casos, pero también habla de poltergeist, habla de casas embrujadas, habla de barcos desaparecidos. O sea, ya es más como algo más, es un compendio más interesante, más topicado de alguna forma, tiene distintos tópicos, distintas secciones, digamos, de cuestiones fantasmagóricas, para ponerlo en tema, pero que tienen relación siempre con el basamento del libro, que son los fantasmas, ¿no? Y finalmente, hasta ahora, el último, que lo regalamos en mi página de Instagram, que es @harlowmagia. De ahí se puede bajar, se puede descargar de forma gratuita, pero hicimos una pequeña versión impresa de algunos ejemplares, que es la historia se llama Retratos de Inframundo, justamente con tapa de Carlos de Armas, y en la edición digital tiene una contratapa de Wallop, y habla un poco del origen de la fotografía espiritista, todas las peripecias que tuvo esto. La fotografía de Memento Mori es la fotografía que le sacaban los vivos a sus familiares muertos en el inicio de la aparición de la fotografía. Piensen que era la única situación en la cual podían guardar de alguna manera un recuerdo para toda la vida visual de estos familiares que se habían ido. Y hay de dos tipos: hay algunas que son directamente dentro del cajón, y otras que son en posiciones en las que el muerto parece vivo, o sea, como si estuviera vivo. Se utilizaba toda una cuestión de arneses y de cosas para justamente pararlos o sentarlos, etc. Así que bueno, un poco por eso habla de los retratos de inframundo, ¿no? O sea, por un lado la fotografía espiritista, la fotografía donde, bueno, acá está Mumbler, y después los Memento Mori con todas sus manifestaciones. Y finalmente tiene un pequeño apéndice de aquellas fotos de fantasmas de las cuales no se ha podido descubrir hasta el día de hoy algún tipo de trucaje. O sea, son las consideradas como realmente verdaderas, como para decir de alguna forma. La más famosa de todas es la Dama Marrón de Ryan Hall, donde se ve el fantasma bajando la escalera, que bueno, es una foto que todo el mundo en algún momento se la habrá cruzado por internet. Y estos son los libros publicados hasta ahora, 10 libros, porque hablamos de 11, porque ya está cerrado el nuevo libro, que es de alguna forma la continuación de este, porque en 1566 Paracelso
escribe el libro de los seres esenciales. Y entre los seres esenciales los pone a los gigantes, pero nosotros hicimos un libro de gigantes. Entonces nos quedaban el resto de los seres esenciales, las ondinas, los silfos, los gnomos, etc. Nos quedaban, que los gnomos los llaman los pigmeos, ¿no? Nos quedaba, y las salamandras también, nos quedaba un poco fuera la otra parte. Entonces decidimos editorialmente que era interesante complementar este libro, y basado en el libro justamente de Paracelso, que además lo tiene como apéndice. Así que eso está pronto a salir. Calculamos que para julio o agosto, más tardar, ya estará siendo parte del acervo, digamos, de la colección. Y bueno, esperemos encontrarnos pronto en alguna de las reuniones que solemos hacer, donde ahí van a poder vivir un poco o tener esta experiencia en vivo de lo que es trabajar con las energías, y dejar abierta la pregunta, ¿no? O sea, si existe el más allá, si hay posibilidades de contactarnos con él, qué es lo que uno vive finalmente en estas sesiones. Yo los invito a un espectáculo de magia, pero que bueno, que nos interpela y nos hace pensar en otras cosas y en la posibilidad de la supervivencia del alma, más allá de lo conocido, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la atención. Nos estamos viendo pronto y espero verlos. Pueden seguirnos en mi página de Instagram, que es @harlowmagia, y ahí van a tener siempre información, o siempre van a tener algún tipo de material para poder observar. Así que bueno, nada, muchas gracias y nos estamos viendo pronto.